es el que esperamos. La naturaleza de las acciones de Jesús, de su ministerio, pareciera descalificar a Jesús ante los ojos de Juan el Bautista. Porque para que le mande a preguntar eso, pues realmente decía, pues no me da el entendimiento de esto. La respuesta de Jesús a la pregunta de Juan, en ella vemos una completa redefinición del papel del Mesías. Y por ende, la confirmación de la identidad de Jesucristo como el Mesías. Dice el versículo 21 que como respuesta, la primera cosa que pasó, dice, en esa misma hora, o sea que en ese mismo momento, el Señor sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Fíjense que esto de sanar ciegos es un milagro sin precedente hasta este momento. Hoy en día es común. Esta iglesia está llena de gente que eran ciegos antes y ahora vemos. ¡Aleluya! Así que no solamente está hablando Dios de ciegos físicos, sino está hablando de ciegos espirituales que no pueden entender la palabra de Dios. Así que, respondiendo Jesús ahora con palabras, no con hechos, Jesús les dijo en el 22, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. O sea que los discípulos fueron así como estábamos nosotros, bien despistadotes. ¿Quién sabe qué comentarios habían hecho de lo que Juan decía? Pero dicen, no, pues si Juan dice esto, imagínate cómo ha de estar la cosa. Pero ya entre lo primero que hizo Dios, les abrió los ojos a los discípulos de Juan. Lo que habéis visto y oído, los ciegos ven. Ah, qué bonita cosa. Lo primero de la respuesta de Dios es, los ciegos ven. Y como decíamos, ¿cómo podemos simpatizar con eso nosotros? Porque nosotros no entendíamos nada de Dios. Sabíamos a lo mejor de Dios algunas cosas, habíamos oído de Él muchas, a lo mejor hasta habíamos leído de Él, pero no sabíamos nada de Él, no entendíamos nada. Cuando dice Dios, los ciegos ven, Dios está extendiéndose con toda su gracia por todos los tiempos hasta el día de hoy. Dios nos quita los ciegos, sin lugar a dudas. Después dijo, los cojos andan. Lo que no se movía, ahora circula. Los cojos andan poco. ¿Por qué? Pues porque les duele el lugar que les vaya que les duela. Así que se mueven poco y tienen mucha excusa para eso. Pero los cojos andan, los leprosos son limpiados. Fíjense, mis hermanos, hace mucho tiempo que la lepra está erradicada de la salud pública, colectiva, pero el pecado es como lepra. El pecado te carcome. Así que los leprosos físicos y espirituales son limpiados. Los sordos oyen. ¿Cómo me gusta esta palabra? Porque ¿cómo me acuerdo que te dicen, no te hagas el sordo, nomás oyes lo que te conviene? ¿Y a poco no? Pues sí. ¿Qué no oíste? Pues no. ¿Cuántas veces hay que hablarle a veces a un muchacho? 2, 3, 4, 100. Los sordos oyen, mis hermanos. Esto es un milagro. Que nosotros oigamos la palabra de Dios y la entendamos es algo que solamente Dios puede hacer. Y sigue haciendo.
Y aquí viene la mejor de todas, que entendamos la que sigue. Los muertos son resucitados. Mis hermanos, tú y yo tenemos que vernos vivos entre los muertos. Así que el día que llegue la no esperada fecha de tu partida, considérate que ya estás vivo desde antes, que nosotros vamos a ir con el grupo de los vivos y nos van a sacar de entre los muertos. Dios ha resucitado a los muertos. El día que crucificaron a Jesucristo salieron los muertos de sus tumbas. Una evidencia impresionante. Jesucristo fue por todos los que estaban esperándole al lado del Seol, que no era el que estaba ardiendo, y todos los que esperaban en Jesucristo fueron sacados por Él. El primogénito de la resurrección, Jesucristo. Así que mis hermanos, los muertos son resucitados y Dios lo dice en un tiempo presente que nos ha alcanzado hasta estos tiempos. Ojalá que tú te creas un resucitado. Aquí andamos circulando entre los muertos, pero no apestamos ni somos corruptos. Y dijo, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y eso no quiere decir, mis hermanos, que los pobres pues sean realmente pobres en lana. El gentil militar tenía su lana, tenía su poder. Está hablando de los pobres que ni siquiera les tocaba que les salpicara el Evangelio, que estaban así como dejados de manera remota a una gente que ni siquiera se podía pensar que en ellos podía venir la salvación. Eso también somos nosotros, hermanos. No merecíamos. ¿Quién merece? Levante su mano quien merecía la salvación. Me pondría a escribir así cosas como hacía Dios en la tierra. ¿Quién levantó la mano? Nadie. De hecho, hoy en día en las iglesias se predica de manera ineficiente, pero pues Dios tiene el control de todo. Hay mucha gente que piensa que tiene que portarse bien para irse al cielo. Y digo, no que te invite a que te portes mal, por supuesto. Pero hay gente que dice que por mérito se tiene que ir al cielo. No una gente mala, hasta los narcos van y dejan su fajote de lana ahí con el curita. Se sienten mal de traer tanta lana, hay que descargar un poco el asunto, ¿no? Dios nos ha dado la salvación por gracia. Nadie merecíamos ser llamados, ninguno. Así que mis hermanos, es una respuesta impresionante que nos muestra la poderosa actividad de Jesucristo como Salvador, como sanador, como exorcista. Y su propósito es mostrar con testimonio su misión, una misión de salvación para nosotros. En algunas iglesias se oye salvífica. Pero les tengo que decir que esto que vino a ser Jesús estaba predicho con anterioridad por Isaías, que la salvación es Jesús. La respuesta que se envió a Juan el Bautista seguramente le abriría los ojos, ya que la llevaban unos que ya le habían abierto los ojos, esos ojos del entendimiento, con respecto a la transformación de lo que el Mesías vino a hacer, contrastado contra lo que él pensaba que debería de haber hecho. Así que Jesús está haciendo lo que el Espíritu del Señor le ungió para hacer. Y en el versículo 23, el Señor agregó a su respuesta, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Fíjense que, ¿se acuerdan del viejito Simeón? Ese que dejó Dios hasta el fin de los tiempos porque oraba que no se quería morir antes de ver al ungido de Dios. Pues ese viejito Simeón dijo: he aquí está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicho. Y definitivamente fue así y es así hasta el día de hoy.
siendo Israel la iglesia de Dios y no la iglesia consanguínea de los israelitas, sino esa iglesia que Dios escogió de antemano, desde antes que la tierra fuese. Ese es el Israel de Dios. Así que, en vista de todo esto, Jesús pronuncia esta bendición, que cualquiera que abrace la conversión en la perspectiva del propósito de Dios y por ende la misión del Mesías será salvo. Bienaventurado. Y enseguida se van los mensajeros de Juan, como vimos aquí en el texto. Cuando ellos se retiran, no para el interés sobre Juan el Bautista. Jesús, de una manera impresionante, les pregunta 3 veces, no una, 3 veces a la multitud: ¿qué saliste a ver al desierto? Como si decir, me fui al desierto a ver si encontraba una piedra, una arena. ¿Saliste a ver al desierto acaso una caña sacudida por el viento? Pues siempre hay muchas cañas, muchas varas que están sacudidas por el viento en el desierto. Realmente, estas 2 preguntas son retóricas. Más que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, seguramente Juan era imagínense la gente que critica el show de modas. ¿Viste al Juan con su camello? Todavía trae la sangre ahí de un lado del camello, con pelo de camello estaba vestido el Juan. El camello tiene una pielesota. ¿Sí han visto la piel de camello? Es una piel no así fina y delicada, sino gruesota. Realmente, esas 2 preguntas Dios pone a la gente a que se pongan a pensar qué fue lo que los llevó al desierto a buscar. La tercera pregunta con esas 2 cobra mucha fuerza y obviamente es la respuesta buena. ¿Más qué saliste a ver? Dice el versículo 26, ¿a un profeta? Sí, os digo, más que profeta. Así que, ya que Juan es el último profeta predicho en la Escritura, él es el último profeta. Hoy en día yo oigo de repente iglesias que dicen que el profeta no sé quién y el profeta no sé cuál. Pues realmente, pues no llenan mis expectativas, no sé las de ustedes. La figura de Elías, que se prepara para la venida del Señor, la encarna Juan. Elías siendo el rey de los profetas, el mensajero del Señor preparado para su camino. Este es exactamente Juan. Si leemos con cuidado: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea que están hablando de la misma persona de Dios con el mensajero preparándole el camino. Realmente así lo plantea Malaquías, así lo plantea en Éxodo, y es impresionante la manera como Dios dispuso las cosas así. Aquí encontramos que Lucas, enseguida de esto, bueno, obviamente dice que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, dice. Así que hay potenciales y alternativas. Y aquí Lucas, en su narrativa, de una manera muy interesante, como Lucas lo hace, guiado por el Espíritu, nos hace como una síntesis y un resumen de todo lo que él ve. Porque dice,
en el versículo 29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan.